Al tomar logaritmos en lo que sería el módulo de la función de transferencia g de j omega, o la que estamos analizando, lo que se obtienen son términos simples que luego, como hemos dicho, se dibujan por separado y luego se suman o se restan. Entonces lo que se hace es que se estudian en mayor detalle esos términos simples. Esos términos simples son o bien una ganancia, cero polos en el origen, cero polos reales o cero polos complejos conjugados. Entonces vamos a ver los diagramas de Bode de cada uno de estos términos. El más sencillo de todos sería una ganancia, K sub 0, que no tiene cero ni polos. Entonces la ganancia en decibelios, pues sencillamente, si tiene un valor K sub 0, cogemos su módulo, este sería su valor en decibelios, y eso no cambia, es independiente de la frecuencia, por tanto es una recta horizontal, lo que sería la representación de la ganancia en los diagramas de Bode. En cuanto al argumento, si es positiva este término, pues aporta 0 grados, entonces sería esta de aquí, y si es negativo, un número negativo, tiene su módulo, sin signo, los módulos no tienen signo, y luego ese signo menos lo que hace es que indica que tienen una fase de 180 grados, ¿no? Más menos 180, realmente aquí se coge menos 180 grados, por tanto, pues esta sería la fase si la K es negativa, y como es independiente de la frecuencia, pues permanecería constante. Bien, los otros términos también más sencillos son los ceros y los polos en el origen. Por ejemplo, vamos a analizar lo que sería un polo en el origen, que sería 1 partido de j omega, no le pongo ganancia. Bien, si yo calculo el módulo de esto sería 1 partido por omega. Si le aplico logaritmo y le pongo el 20 del decibelio, pues me quedaría que sería 20 logaritmo de 1 partido de omega. Y esto se puede descomponer como a una recta en 20 logaritmo de 1, K0, menos 20 logaritmo de omega. ¿Y esto de aquí qué representa? Menos 20 logaritmo de omega, teniendo en cuenta que estamos trabajando con un eje horizontal que es en escala logarítmica, logaritmo de omega, que es la escala horizontal, sería como poner esto x. Entonces, si la forma que va a tener menos 20 logaritmo de omega en una escala que es logaritmo de omega, es como menos 20x en una escala lineal, o sea, una recta dependiente menos 20, que sería esta de aquí. ¿Qué significa? Que cada vez que pasemos de una década, por ejemplo, si pasamos para omega igual a 0, fijaros además que cuando omega valga 1, esto vale 0. O sea que esta recta que decae con una pendiente de menos 20, cruza justo por 0 decibelios la frecuencia omega igual a 1, que es esta, 10 elevado a 0 a 1, y justo por aquí ha pasado por 0 decibelios. Una década por encima, cuando valga 10, pues esto valdrá el logaritmo de 10, que es 1 menos 20. O sea, justo aquí, este valor es menos 20 decibelios de cada. Otra década por encima de 10 por 10, 100. Pues aquí tendríamos menos 40 decibelios de cada. Por eso se dice que es una recta con pendiente menos 20 decibelios por década, que es lo que aparece escrito aquí. Eso en cuanto al módulo. En cuanto a la fase, pues 1 partido de j omega tiene siempre aquí, sería fase 0 menos j omega, que es 90, menos 90. O sea, tiene una fase que siempre es constante independientemente del valor de omega. Por tanto, la fase de un integrador, pues sería esta, menos 90 grados. ¿Vale? Esto de aquí sería menos 90 grados. ¿Y cómo sería la de un 0 en el origen? Pues la de un 0 en el origen, un 0 en el origen sería S, entonces sería j omega. Entonces, daros cuenta que al tomar lo que sería el módulo, pues siempre sería 20 logaritmo de omega, que es el opuesto a este de aquí. Esto sería una recta de más 20 decibelios décadas, que es esta que aparece aquí en azul. Cruza también por 0 decibelios cuando omega es igual a 1, y la fase de j omega, como omega tomamos valores positivos, pues la fase de j omega siempre es más 90 grados, independientemente del valor de omega, que es esta recta de aquí. ¿Vale? Entonces estos son también muy sencillos. Daros cuenta además que el integrador, que sería esta naranja de aquí, en cuanto al módulo, si os dais cuenta, tiene un carácter paso bajo. O sea, las bajas frecuencias tiende a amplificarlas. Daros cuenta que esta recta tendría hasta el infinito. En escala logarítmica, el 0 radianes por segundo está en el infinito, hacia la izquierda, nunca aparece. ¿Vale? Entonces, a baja frecuencia, daros cuenta que tiende a amplificar lo que sería, tiene una ganancia que tiende a infinito a baja frecuencia, que es lo normal porque el término de 1 partido de j omega
viene de tener un término que sería 1 partido por S. Por tanto, cuando S tiende a 0, esto tiene que tender a infinito. Entonces la ganancia también tiende a infinito cuando omega tiende a 0, que es lo que se viene representado por esta pendiente que si miramos hacia izquierda iría creciendo y creciendo y creciendo. Pero por el contrario, a partir de 1 radian por segundo, vemos que ya la ganancia se estaría atenuando porque toma decibelios negativos, eso significa que atenúa. Y por tanto la alta frecuencia la reduce. Por el contrario, el cero en el origen, que sería S, que esto sería directamente J omega, recordad que esto era, digamos, la acción derivativa, que la multiplicábamos por T sub D o por K sub D. Y fijaros que la forma que tiene en el dominio de la frecuencia es esta recta de más 20 decibelios de cada. A baja frecuencia atenúa las señales, pero a alta frecuencia, como veis, tiende a amplificar las señales de alta frecuencia. Y decíamos que el ruido de medida eran señales de muy alta frecuencia. Entonces, si se implementase realmente así, con TD por S, un controlador de puro, cosa que no se puede porque se tiene que tener al final un polo para poderse implementar, pero incluso si no nos preocupásemos de la frecuencia que tiene ese polo, la acción derivativa tiende a amplificar el ruido de alta frecuencia y por tanto también el ruido de medida. Por eso lo comentábamos en el tema correspondiente, que es importante que el polo adicional que tiene que llevar el controlador D para que sea físicamente implementable, también tiene que tener un valor determinado para que pueda filtrar la alta frecuencia. Y ese era un poco el problema de la acción derivativa, que tendía a eso, a amplificar el ruido el ruido de medida, que es de alta frecuencia. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos ceros en el origen o polos en el origen, que en vez de ser de multiplicidad 1, pues son de multiplicidad 2, 3, 4, pues que aparecerían elevados a n? Más si están en el numerador, menos si están en el denominador. Pero realmente al aplicar logaritmos, estos exponentes pasan a multiplicar. Luego, por tanto, el módulo nos quedaría como antes, solo que multiplicado por n. Y la fase también sería otra vez más o menos 90 grados, dependiendo si es un 0 o un polo, pero multiplicada por n. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, si n igual a 1, 2 o 3, pues bueno, si esto es 1, 2 y serían 0, por tanto, pues este de aquí sería 180 grados, pues sería más 90 por 2, este de aquí es 90 grados, y este que es menos 3, pues sería menos 270 grados, que sería el verde. Y fijaros en cuanto a lo que sería el módulo, pues el de n1 hemos dicho que es el 0 normal, este de aquí que teníamos antes, la acción derivativa normal y corriente. Si la elevamos al cuadrado, pues la fase aumenta el doble. Y ahora la recta esta, que antes la original, la de n elevado a 1, la del 0, o sea, la de 0 en el origen, era solamente de más 20 decibelios de cada, tenemos una pendiente que también cruza por 0 decibelios en 1 radian por segundo, pero que crece con una pendiente que es el doble. En vez de más 20 decibelios de cada, pues crece con una pendiente de más 40 decibelios de cada. Y esto de aquí, el de n elevado a menos 3, que sería un término de esta forma, ¿vale? Que esto vendría, por ejemplo, de 1 partido de s al cubo, al obtener la respuesta en frecuencia, pues nos queda que es una recta que no es de menos 20, sino de menos 20 por 3. Menos 20 por 3, menos 60 decibelios de cada. Que sería esta verde de aquí. Y en cuanto a la fase, pues el integrador puro tiene menos 90, pues como está elevado al cubo, menos 90 por 3, menos 270, que es lo que hemos comentado antes. Si os dais cuenta, lo que estamos haciendo es sumar, por ejemplo, en este caso, entre la naranja y la azul, la naranja es 2 veces la azul, si la sumamos, que es lo que nos permite el tomar logaritmos realmente. Y en la fase igual, este de aquí lo sumamos 2 veces, más 90 y más 90 y nos da 180. Algo así un poco cuando tenemos ya diferentes tipos de términos. Pues bien, estos tres términos que hemos visto, la ganancia y los ceros polos en el origen, de multiplicidad 1, 2 o 3, son los únicos que aportan ganancia o fase a baja frecuencia. Todos los demás términos, que serían los polos o ceros reales o complejos conjugados, van a tener el término independiente 1. O sea, van a ser de la forma a lo mejor pues j omega partido de z más 1. Siempre van a tener el término independiente 1. Por tanto, cuando omega tiende a 0, solo nos queda 1. En decibelio 1 es 0, luego a baja frecuencia no va a aportar nada en lo que sería el diagrama de módulo, y en fase 1 también aporta 0 grados, luego no va a aportar nada en el diagrama de fase a baja frecuencia, es lo que quería decir, ni a baja frecuencia ni en módulo ni en
ni en fase. Sin embargo, estos términos que hemos visto sí son los que aplican, pueden aportar algo a bajas frecuencias, tanto en magnitud como en fase. A baja frecuencia sería cuando S tiende a 0, que está relacionado con el estacionario, que esto equivale cuando J omega tiende a 0, o si queréis sin el J, directamente cuando omega tiende a 0. Y al final, estos términos, por ejemplo, van a ser siempre rectas, solo que van a estar desplazadas con respecto a la que hemos visto antes. Por ejemplo, el término genérico lo pongo por aquí, mejor, este término de aquí, si aplicamos módulos, nos va a quedar que sería K0 por omega elevado a más menos n, y por tanto, como un producto, pues 20 logaritmos de K, que es el que hemos visto antes de lo que sería una constante normal y corriente, más menos n por 20 logaritmos de omega, que son las restas que hemos visto en la transparencia anterior. Y en cuanto al argumento, pues si la ganancia es positiva, pues será solamente lo del término de cero o polo que tengamos en el origen, según su multiplicidad, y si la K es negativa, pues aporta también a la anterior menos 180 grados. Y ya está. En el ejemplo que tenéis pintado aquí, pues sería este de aquí, K sub 0 partido de J omega. Entonces, esto tiene dos términos. Uno de ellos es este, 20 logaritmos de K sub 0. Suponemos que la K esta es positiva, por tanto, nos aportará una ganancia, que es esta que aparece aquí. Este sería el término de la ganancia. Y luego sabemos que este término de aquí, el 1 partido de J omega, en módulo, lo que nos introduce es una recta de menos 20 decibelios década que cruza por 0 decibelios justo en omega igual a 1, que sería esta de aquí, esta negra que vemos. Pues bien, ya son los únicos dos términos que tenemos, lo que hacemos es que los sumamos. A la recta esta la tenemos que sumar a un término constante, pues lo que hace es que me la sube esta distancia que tenemos aquí. Y entonces esta sería la representación del módulo en el diagrama de Bode en función de la frecuencia de este sistema completo. Vemos que es una recta como la de antes, paralela, solo que ya no pasa por 0 decibelios en omega igual a 1, sino que pasa en una frecuencia que tiene que cumplir con esta condición, que el módulo de esto sea igual a, aquí no, que el módulo de esto sea igual a 1, porque entonces en decibelios es igual a 0. Y en cuanto a la fase, pues fijaros que la ganancia, como era positiva, no aporta nada, que es esto de aquí, y el integrador aportaba menos 90 grados, por tanto esta de aquí sería la fase completa de este sistema.